Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voces del Trabajo por la pantalla de Barricada TV, este espacio que busca desde el aspecto sindical debatir la coyuntura argentina, de los trabajadores y trabajadoras que en este contexto con el gobierno de Javier Milei, por supuesto, somos tan atacados. En la edición del día de hoy nos están visitando, por un lado, Mara Rivera, secretaria técnica de Relaciones Internacionales de APSE, que es la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, y también integra el Consejo Directivo de la CGT. Mara, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto volver. Y también Graciela Aleñá, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, con ellas vamos a estar debatiendo un poco todo este contexto que estamos viviendo, con muchas novedades de parte de tanto de los sectores a los que ustedes representan y tanto que pasa en la Argentina, pero antes de empezar con eso vamos a ver un video introductorio de Luis Caputo, el ministro de Economía, quien estaba hablando luego de lo que fue la votación en el Senado. Recordemos que se ha votado de parte tanto del Senado como de diputados rechazos a decretos, a algunos vetos presidenciales y por supuesto el ministro Caputo, como siempre, diciendo que esto altera la economía argentina. Vamos a ver qué decía al respecto. El kirchnerismo, la oposición liderada por el kirchnerismo, le declaró la guerra a los argentinos. Esta es la realidad. El kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos, no a nosotros, a los argentinos. El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, ¿no? Y entonces para eso mandó a su brazo armado. ¿Cuál es el brazo armado del kirchnerismo? El brazo armado legal es el Congreso. Ahí es donde ellos tienen mayoría. Entonces dijeron, bueno, vayan y voten leyes que rompan el equilibrio fiscal, que rompan el programa económico, ¿sí? Terroristas económicos. Sí, que hagan terrorismo económico. Y los tipos fueron, efectivamente, y en un lapso de, no sé, de dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo. Ahora, ¿cuál es el objetivo atrás de hacer eso? El objetivo atrás de esa idea es que termine filtrando eso en inflación, suba de dólar, todas las cosas que la gente percibe entonces en su vida diaria. Y eso es lo que te desestabiliza como gobierno. Bueno, ahí pasaba el ministro Caputo y hablaba de terrorismo económico, con el comentario de quien estaba ahí sentado, al respecto de lo que pasó en las últimas semanas. Quiero empezar con vos, Graciela, porque por supuesto representás a trabajadores y trabajadoras que se han movilizado en estas semanas para conseguir que se derogue un decreto presidencial que exponía la anulación, la desaparición, el cierre de vialidad nacional, y Caputo dice que eso es parte del terrorismo económico. ¿Qué opinás vos? ¿Qué le dirías al...? No, me parece que no tiene más excusa que decir las barbaridades que dice. Primero, la palabra kirchnerismo, ya está, ya la usaron en demasía todos estos años, y la verdad ojalá volviéramos al kirchnerismo, te lo digo personalmente, porque yo tenía paritarias libres, los compañeros cobraban aumento todos los meses, teníamos trabajo, teníamos presupuesto. Hoy todo eso se carece, claro. Él habla de una estabilidad o de una tener controlada la economía, que no la tiene controlada. Y la realidad es que se han quedado con todos los fondos que corresponden a vialidad, que es por el impuesto al combustible, que aportamos todos los que estamos acá. Cada vez que cargamos un litrito de nafta, estamos aportando, y tiene una aplicación directa y específica que es para el mantenimiento de las rutas. Como todo lo que plantean para justificar las barrabasadas que hacen, tiene que hablar de terrorismo, tienen que hablar de brazo armado. Acá si hay alguien que tiene brazo armado, es la ministra, que todos los miércoles le pega a los jubilados. La verdad, porque me parece que ya está, ¿no? Yo creo que ya el pueblo entendió cuál es el mecanismo, y nosotros, por supuesto, entendemos también que quieren sacar al Estado del medio. Y el Estado tiene que estar, porque hay mucha gente que se va a quedar con un montón de posibilidades menos en muchas cosas: salud, educación, el tema de la ruta, el tema del turismo, el tema de la salida de la producción. Así que lo que habla son barrabasadas, la verdad. Mara, ¿vos qué pensás en este aspecto que intenta, aunque quizás nosotros tenemos la seguridad de que está mintiendo con lo que dice el ministro, puede haber trabajadores y trabajadoras que compren la idea de que en todos los meses van al supermercado y quizás no sube tanta la inflación como en otros momentos,
y que piense que es como dice Caputo, de que estas normas, que este presupuesto, que este Estado invirtiendo presupuesto mejore la vida de las argentinos y argentinas. No, según el ministro, es lo que hace que no suba la inflación. ¿Qué piensas al respecto y cómo tratar de derribar eso que quizás para algunos puede ser cierto o pueden poner en duda? No, a ver, lo que se discute acá son los intereses del pueblo y claramente en aquella sesión donde estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras haciendo fuerza desde la calle, como los jubilados y jubiladas todos los miércoles, lo que se hizo esos kirchneristas, que él llama diputados y diputadas, es defender esos intereses. La verdad, yo creo que hay gente que lo votó, creo que queda un resentimiento de saber lo mal que están manejando el país, pero quedó en claro que lo que se está defendiendo son los intereses. A ellos les molesta que haya un Congreso Nacional que defienda los intereses porque irrumpe la política que están llevando adelante desde el momento que asumieron con la ley ómnibus. Está claro el proyecto de país que tenían desde la campaña también, pero bueno, el odio a muchos y muchas les fue más fuerte, jugó en contra. Pero hoy tenemos a trabajadores y trabajadoras con un techo paritario que no llegan a fin de mes. Tenemos la educación pública, que también estuvieron en la calle sin presupuesto del año 2023. Los decretos que salieron, no solo de vialidad, que estamos hablando de una cuestión de seguridad también, sino los del INTA, el INTI, que hablan de un futuro del país. O sea, está claro que quieren destruir a la Argentina a costa de sus intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? El grupo económico que llevó presa a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la verdad, por un lado me pone contenta estar del lado de esos kirchneristas que defienden al pueblo, y está quedando muy en evidencia porque no le están dando los resultados ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, ni tampoco ayer hubo elecciones en Corrientes, digamos, se vio un resultado claro. Entonces, bueno, se van a poner cada vez más violentos porque no están teniendo los resultados que esperaban. Graciela, el año pasado estuviste en Voces del Trabajo, el contexto seguramente cambió, o por lo menos en parte. ¿Qué opinás para vos? ¿Cuál es el momento político del gobierno en este momento, llegando el domingo a la elección provincial y en octubre en la elección nacional? O sea, como balance de estos 2 años de gestión Milei. Indudablemente en una crisis total, entre ellos mismos, entre quienes conforman el gobierno, que se controlan, se vigilan, se graban, se filman, pero la realidad del país lo ves en la calle, ¿no es cierto? Basta ver o hablar con los trabajadores en la calle, donde no te alcanza, te siguen aumentando la nafta, te siguen aumentando el colectivo, el tren, el subte, y los salarios en nuestro caso, y creo que hay varios compañeros, los universitarios también, con el tema que en el último aumento lo tuvimos en el mes de octubre del año pasado. Nosotros ya tenemos hoy compañeros que están bajo la línea de pobreza. Entonces digo, la crisis está interna y económicamente también, ¿no es cierto? Pues si tiene que salir, como están diciendo, que va a salir Milei corriendo a Estados Unidos a pedirle a Trump que del Tesoro de Estados Unidos le manden los fondos que necesita para sobrevivir, que será hasta octubre, porque después de las elecciones Dios nos libre y nos guarde lo que puede venir, ¿no es cierto? Yo creo que es de la democracia. Yo creí que el macrismo era el peor gobierno. Bueno, le ganó el macrismo, porque aparte tienen una crueldad puesta de manifiesto contra los trabajadores, quieren destruir los sindicatos, o sea, están en contra de todo ese 80% que ellos no quieren representar, y salvar a un 20% de la sociedad, que son los que más tienen, los que menos necesitan, y que por supuesto no necesitan de la salud pública, pueden mandar a sus chicos a un colegio privado, tienen vivienda, tienen un buen pasar, todo es ganancia. Así que la verdad que yo le diría que hagan campaña con los logros que tuvieron, que no se ven en el supermercado tampoco. Ese 1 y pico que están diciendo mensual es mentira, yo hago las compras. Y cada vez con la misma plata se va bajando el carrito del supermercado. Así que eso también es mentiroso, como es mentiroso el tema de la pobreza. Sí, pasaron de la pobreza a la indigencia. Eso tampoco lo dice. Para vos, Mara. Es que yo quiero agregar algo. Si vos tenés muy baja la inflación y no tenés altas las paritarias, o sea, tenés un techo paritario, obviamente que va a ser inaccesible
llegar a esos precios que marca el mercado. Entonces, acá no solo no hay paritarias, o sea, tenemos todos un techo, creo que nadie supera ni el 3%, y obviamente eso va reduciendo las tarifas. Yo que vengo del sector energía eléctrica, no solo ellos te marcan una inflación, pero no te muestran las tarifas cómo vienen en aumento, y eso va empobreciendo el salario. Entonces, indirectamente tenemos muchos factores que obviamente reducen el salario, y obviamente la inflación puede estar en 1%, pero si yo no tengo paritarias dignas no voy a poder acceder a nada. Entonces yo creo que ahí está el meter lo que decía Graciela, de que tenemos no solo un mundo del trabajo recontra precarizado, sino también sin empleo y sin industria, porque este gobierno tampoco está apostando en la industria nacional, se están cayendo pymes, que es sobre todo el sector más golpeado, industrias, también industrias grandes se están cayendo, y ni hablar que en el medio no hay un programa claro sobre el plan de energía eléctrica, que es lo que va a respaldar cuando crezca la industria, es el sostén que es la energía eléctrica. Entonces, están devastando todos los sectores, o sea, veníamos hablando de eso, que no están dejando, y en el medio el laburante que se levanta todos los días y no llega a fin de mes, y también es una frustración en el bienestar de las personas lo que genera este gobierno. Aparte lo que genera en la familia, ¿no es cierto? Porque es todo una zona de conflicto, que no te alcanza el salario, que por ahí tenés 2 laburos y te sigue sin alcanzar el salario para mantener a tu familia, también genera toda una crisis psicológica que te enferma hasta corporalmente, ¿no es cierto? Porque uno termina en esa circunstancia, quien ha pasado un momento difícil sabe que es así, ¿no? Que te genera todo un mal ambiente de frustración, como planteabas, que bueno, deriva en la familia también, ¿no? Escuchándolo a Caputo y esto que dicen desde el principio de la gestión de que no hay plata, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Qué les generó cuando se enteraron de estos audios del escándalo a través de lo que igual se está manifestando corrupción dentro del gobierno, que implica a la hermana del presidente, que tiene un lugar importante en esta gestión? Bueno, yo descubrí que la casta eran ellos, ¿ves? No tenían claro quién era la casta a la que se refería Milei en toda su campaña. Me quedó claro que la casta son ellos, pues no dejaron rincón sin pasar con un sobrecito, esa es la verdad, ¿no? Y ellos mismos reconocen hasta que hay periodistas ensobrados, ellos mismos lo dicen, o sea, no se preocupan por lo que dicen. Creo que están en un momento donde la sociedad, que está pasando bastante mal la situación económica, bueno, le está pegando mucho, ¿no? Yo creo que es tristísimo lo que está pasando, se sacan la posibilidad de los discapacitados y por el otro lado están haciendo negocio con los medicamentos de los discapacitados. Le sacan a los viejos y con el PAMI también hacen negocio con la medicación, la ministra Burrich, Petri, o sea, ¿quién se salva de haber hecho el negocio? No, o sea, acá hay un hilo conductor que es, vamos a llevarnos todo lo que podamos y digamos que los corruptos son los otros. La verdad que nunca he visto una cosa similar en un gobierno como lo que estamos viendo ahora. Tristísimo, para una sociedad que está pasando mucha necesidad. Sí, yo agrego el nivel de crueldad, porque en el medio de esta discusión en el Congreso de la Nación por la ley de financiamiento, que bajaron un montón también en discapacidad, un montón de subsidios, o sea, recortaron por todos lados. Ellos en el mientras tanto estaban haciendo negocios, y yo estoy cerca de la agencia de discapacidad, las filas que hay, las familias que llevan a los chicos y las chicas, la verdad que es cruel. Lo que están haciendo es, porque a ver, que sabemos que eran la casta, sí, porque quien los conduce es la casta argentina. O sea, ellos quieren todo el tiempo revertir esa cuestión de que está del otro lado los que votan en contra del pueblo, los que están del otro lado es la casta. Bueno, ellos son la casta, quien los conduce es la casta. Bueno, el nivel de crueldad que están aplicando, que espero que la sociedad se despierte, porque ya toca las fibras más sensibles de nuestro país, que son las chicas y las chicas con discapacidad. Entonces, no miden nada, o sea, no sé hasta cuándo van a llegar. La verdad que nací en democracia, vivo en democracia, y me gustaría que los gobiernos empiecen y terminen en tiempo y forma. Pero la verdad es tanta la desprolijidad, las peleas que hay entre ellos. Y en el mientras tanto recortan, y hay familias enteras
que están por debajo de la línea de la pobreza, que están devastadas. La sensibilidad, escuchaba a padres y madres con hijos con discapacidad de decir, le van a sacar la pensión, ¿con qué vamos a vivir? O sea, es terrible. La verdad que lo que estamos viviendo, yo que nací en el 83, tuvimos momentos crueles como lo que fue el menemismo, donde ahí nos vinieron a mostrar que era el neoliberalismo real en Argentina, pero después esto ya es crueldad lo que están aplicando en nuestro país. Algo fueron mencionando cada una sobre sus áreas, digamos, por así decirlo, pero me gustaría aprovechar este momento como para profundizar en cada uno de los casos, cómo impacta y de qué manera este gobierno en vialidad y en energía. Si quieres empezar, Graciela. Mira, impacta mal, porque nosotros sabíamos que teníamos una lucha fuerte con que el Congreso rechazara el decreto, pero también sabemos que tenemos otra lucha que no terminó, que es el de financiamiento de vialidad. O sea, de alguna manera nos terminan ahogando igual para que no podamos salir a trabajar. Qué sé yo, para decirte algo, estamos teniendo problemas con el combustible. Si no tenemos combustible, no podemos sacar las máquinas, los camiones, no podemos trabajar. No se compran para mantenimiento de los equipos, no se compran los materiales. Estamos totalmente desfinanciados, que es la pelea que tenemos que dar ahora, ¿no es cierto? Y sabiendo que existen más de 400.000 millones en la caja del CISVIAL, que es el impuesto al combustible que te decía hoy, y está ahí. Yo me imagino que estarán haciendo negocio, plazo fijo, estarán haciendo más plata, porque la plata está. No entiendo por qué no dan la posibilidad de que se mate menos gente en la ruta, porque cada vez está peor, cada vez los accidentes son más fuertes, y son responsables, ¿no? Yo siempre digo, algún fiscal de la Nación, tanto que hablaban de los fiscales de la República, debería ya haber tomado cartas en el asunto. Nosotros hemos denunciado a Guberman penalmente, que es el segundo de Caputo, por la retención de esos fondos. Paralizado. El trámite judicial paralizado. No se mueve. O sea, parece que no importa que la gente se mate en la ruta. Parece que no importa que la producción no pueda salir de un campo. Parece que no importa el turismo, no importa nada en este país. Pero la plata está, no la están usando. Quiero creer que no la están guardando para los privados, ¿no? Quiero pensar que no va a ser ese el triste final, ¿no? Porque no hay un 3% por ahí dando vueltas tampoco. A lo mejor quieren eso, claro. También puede ser, sí, también. Tal vez se lo tendríamos que ofrecer a ver si largan la plata, ¿no? En el sector de la energía, Mara. Bueno, lo que fue julio y agosto hicieron decretazos, los más importantes para resaltar, que son los que irrumpen el concepto de servicio público esencial. El primero es la unificación de los entes reguladores de gas y energía. Esa unificación ya estaba en la ley base impuesta, pero bueno, se puso a través del decreto en consideración para que se aplique. Ahí lo que hace es reducir el rol del Estado como organismo de control, lo reduce directamente a un rol administrativo y por ende los perjudicados son los usuarios y usuarias porque no tienen un lugar para reclamar consistente. Y después el otro decreto que salió atrás es el de la modificación de la Ley de Energía Eléctrica, donde ahí ya directamente pasa el concepto de mercantilización, o sea, no de la protección de los usuarios, sino el servicio público como un servicio mercantilizador, privatizado obviamente, le quita el poder a las provincias para fijar las tarifas. Vamos a suponer que con la lluvia que hubo hay una provincia que se ve más afectada y quiere subsidiar y bajar el costo, no lo permite esta ley. Después el Consejo Federal de Energía queda sin fondos, o sea, ya es el espacio donde las provincias tenían, achican el poder, que va a estar todo concentrado desde acá, desde Nación, y le quita, digamos, lo que fue la Ley de Energía Eléctrica que se creó en los años 90 con la privatización, la reducen aún más, quitándole el poder que tenían las provincias y el lugar que tenían los usuarios y las usuarias para reclamar también se achica. Y atrás de eso viene la venta de Transener, que es la transmisora que tiene el 86% de la energía del país, que también ahí está en manos del Estado, ahora la privatizan. Y después también salió la concesión que estaba frenada, que se venció
en agosto del 2023 de lo que son las represas de Piedra del Águila, el Chocón. Son 4 represas importantes. Lo que hace abrir la concesión a manos privadas es darle 90 años de concesión, cuando antes que asuma Milei se estaba discutiendo si se hacía un mixto entre las provincias, el Estado y algún privado. Obviamente todo eso vuelve en la palabra privatización completa, como es la de Transener, como es obviamente las represas, y seguimos ajustando la ley que garantiza el derecho de las y los usuarios y lo achica aún más. Así que estamos en una situación que si mañana cambia el gobierno y crece un poquito el país, está la energía completamente en manos privadas. Vos fijate lo grave, ¿no?, de lo que ella está diciendo, nada menos que la energía con la necesidad de la gente que por ahí no va a tener, y quien lo agarre le va a cobrar lo que quiera, como pasa en muchas partes del mundo, ¿no? El agua, por ejemplo, que Ni hablar. presidente habilitó a que se le corte el agua a alguien que no paga una factura Ni hablar. de este servicio esencial. Sí, la privatización de AISA también es un eje. O sea, si vos mirás, tiraron Bueno, la el mismo bomba. mes salió la privatización de AISA, salió la privatización de Transener, la finalización de las concesiones para generar una nueva pedido de licitación de las represas más importantes del país. O sea, en el mismo mes ellos salieron con todos los decretos. Obviamente nosotros desde nuestro sindicato y nuestro instituto estamos denunciando lo que va a repercutir el día de mañana, y también el costo que genera, porque el costo va directamente a la tarifa final, que es la que pagamos todos nosotros, y ahí tenemos más achicados nuestros salarios. Entonces, ahora se viene un aumento grande por las quitas de subsidios, porque la tarifa está aumentando un 3% de acuerdo a la inflación, pero mientras tanto van quitando los subsidios. Entonces, todo eso repercute a la tarifa final. Y las faltas de inversiones, porque no vamos a tener un organismo de control que controle a esas empresas, también en la calidad del servicio va a repercutir. Habría que decirle, Mara Caputo, dónde está el terrorismo, ¿no? Claro, Me se lo parece vamos a que explicar está cuando... claro de qué lado está el terrorismo contra la gente. Está clarísimo, con todo lo que estás diciendo vos y lo que vivimos nosotros y los otros organismos. El terrorismo es el gobierno y el propio Caputo. Una herramienta de defensa para los trabajadores y trabajadoras en todo este programa lo fueron siempre y lo son los sindicatos. El jueves pasado estuvieron en una reunión de la CGT con 140 delegados, en noviembre hay elecciones, pero bueno, todo esto va en el contexto de preguntarles qué balance ven de esta disputa del movimiento obrero, del sindicalismo, desde que asumió Milei en un panorama de ataque tan directo a los trabajadores y trabajadoras como no se vio nunca. ¿Qué balance hacen y bueno, y qué esperan hacia adelante con este panorama? Mira, yo lo que desearía es que hubiera un solo secretario general, que me parece que es la mejor manera de manejar la CGT, y que quienes vayan a estar en la conducción tengan un objetivo claro de para qué queremos estar en la CGT. Me parece que lo primero que tenemos que pensar es cuál va a ser el objetivo de la CGT, ¿sí? Y a partir de ahí, trabajar para lo que hay que trabajar, quien sea el conductor, lo que sea, ¿no? Yo creo que estamos poniendo el carro delante del caballo. Me parece que lo que el pueblo está necesitando es eso, ¿no? Yo no pienso hacer ningún tipo de crítica, sí digo, me gustaría saber con qué objetivo vamos a llegar. Yo formo parte también del Consejo Directivo y, bueno, me parece que deberíamos tener un claro objetivo, y si está todo bien, no se debería romper la unidad porque haya un solo conductor de la CGT. Y esto muchos trabajadores y trabajadoras, referentes sindicales, me han dicho en este programa que siempre hubo distintas facciones de CGT y que eso es como que es parte un poco de la habitué, pero ¿crees que puede confluir en una sola dirección o bajo un mismo Yo programa? desearía que estén todas las partes involucradas en la conducción de la CGT. Ni un sector para un lado ni un sector para el otro, ¿no es cierto? Nosotros que somos gremios combativos consideramos que debería haber en una de las patas, si es que van a ser 3, alguien con un criterio combativo. Y después, bueno, de todas las demás fracciones que hay dentro de la CGT. Esto, como bien planteás vos, no es de ahora, siempre hubo diferencias en la CGT. Lo importante es que puedas sentarte y si tenés el objetivo claro
y saber lo que tenés que hacer ante determinadas cosas, se hagan, es nada más que eso. Creo que hay muchas voluntades que hoy tienen un pensamiento distinto en relación a esto, o acompañando esto que yo te estoy diciendo, ¿no es cierto? Me parece que es necesario y le vendría muy bien al país y a la propia CGT. Mara. Yo creo que la unidad tiene que ser en concepción, no creo que tenga que ser algo que vayamos armados por unidad, yo creo que la unidad se está gestando. Lo que creo que es claro, y tiene que ser claro para nuestros trabajadores y trabajadoras, que es un poco lo que están esperando, es cómo llegamos al 5 de noviembre a ese confederal. Sea uno, sean tres, a mí la verdad coincido, me parece que tiene que conducir una sola persona, pero más allá de eso, que después en negociaciones pueden terminar siendo 3, 4, 2, pero tenemos que ir con un plan de lucha. Yo creo que la CGT estuvo muy bien parada cuando asumió Milei, cuando se presentó el proyecto de país a través de un proyecto de ley desde el Ejecutivo, y ahí la CGT salió al frente. Bueno, no ir un poco para atrás, pero sí para adelante. Lo que necesitan los laburantes es saber que estamos ahí. O sea, no es una cuestión de personalizar ni sectores ni personas, sino para mí es darle esa garantía, que para eso estamos, darle la garantía a los laburantes de que nos vamos a seguir confrontando a este gobierno, pero no por el hecho de confrontar por confrontar mismo, sino porque ya no hay margen. O sea, ya no podemos permitir que sigamos con las mismas paritarias, no podemos permitir que nos digan que hay una inflación baja cuando no llegamos a fin de mes. Entonces, más allá de quién llegue, tenemos que llegar con un mensaje claro a la gente, que no es la unidad. A la gente no le importa si llegamos o no unidos. Tiene que llegar, el movimiento obrero es uno, fue siempre la historia de nuestro país, o sea, en todos los momentos que atravesamos en Argentina fue el movimiento obrero quien estuvo al frente, entonces tenemos que seguir haciendo esa historia, tenemos que seguir escribiendo esa historia, pero no de paso, tenemos que ir al frente. Entonces, para mí, llegar al 5 de noviembre es eso, es llegar con una respuesta a la gente. Y aprovechando las referencias de ustedes y hablando un poco de lo mismo, me quiero meter en el tema mujeres sindicalistas. ¿Qué balance hacen un poco de estos años, de este momento, donde quizás a través de este nuevo gobierno se bastardeó el lugar de la mujer en la sociedad en general y también de las disidencias? Pero bueno, ¿qué debates ven dentro del sindicalismo con el lugar de las mujeres en esta situación, en estos años, que ha cambiado, por supuesto, lo que era hace 20 años, ¿no? No, sin lugar a dudas cambió bastante el rol de la mujer en el sindicalismo, ¿no? Antes era muy difícil ver mujeres como cabeza o en un puesto importante en un sindicato, la verdad. A mí me costó horrores, principalmente. Pero creo que toda esta situación que está viviendo el país ha hecho que mermara un poco todo lo que se venía haciendo con el tema de la mujer, ¿no es cierto? Me parece que es un tema que tenemos que de alguna manera recuperar y volver a poner en el tapete. Nosotros, por ejemplo, como gremio tenemos igualdad en cargos de mujeres y varones. Tenemos varias secretarias generales, inclusive en el interior. Pero digo, toda esta malaria que estamos viviendo, este ataque permanente, este estrato, este ataque a los sindicatos, hace que por ahí vayamos dejando un poquito de lado lo que hace al tema esencial de la mujer, ¿no? Y me parece que es un tema, al menos de mi parte, no sé qué hará el resto, es que lo debemos retomar para volver a capitalizar lo que es la fuerza y el concepto que tiene la mujer de cómo se deben pelear las cosas que estamos viviendo, ¿no? Yo voy a decir algo que decían cuando asumió el gobierno de Milei, dijo que las feministas nos pasamos 3 pueblos. Yo quiero decir que ellos retrocedieron 100 pueblos. O sea, nosotros nos pasamos 3 pueblos, ellos retrocedieron 100 pueblos, porque nosotros siempre luchamos, obviamente en los cargos de decisión, que haya más mujeres, pero también más mujeres en el empleo formal. Y yo creo que ahora no hay empleo, no hay una mira de un proyecto de empleo en Argentina, y mucho menos para las mujeres, y claramente este gobierno nos manda a nuestras casas a cuidar, que es un trabajo no reconocido, no remunerado. Entonces está claro a dónde nos quieren llevar, y creo que es la lucha, las mujeres que estamos en cargos de decisión, de sostenernos, porque va a ser siempre difícil, porque
digamos, en el mientras tanto también es convencer, en los momentos que pudimos era convencer a nuestros compañeros del por qué la torta se tenía que repartir igual para todos y tenía que haber más empleo formal para mujeres y más mujeres en cargos de decisión en el sector privado, en los sindicatos, pero me parece que estamos retrocediendo con estas políticas, más allá de que lo primero que hizo fue eliminar el Ministerio de Mujeres Nacional y que el único que quedó en pie fue el de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, más allá de lo que quiere o quiso el gobierno instalar contra las mujeres y lo sigue haciendo, es nosotras el rol de sostenernos y no bajar las banderas, que claramente en algún momento se va a revertir y vamos a poder luchar por que las mujeres tengan esa oportunidad de estudiar, de trabajar y las que están en sus casas de que sea reconocido. Ya fue reconocido la jubilación por ama de casa, es una reparación histórica. Bueno, ahora tenemos que ir por los cuidados que sean reconocidos. Este domingo tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires, luego en octubre se vienen las nacionales legislativas. Les quiero preguntar por cuál creen que tiene que ser, cuál creen que está siendo y tiene que ser a futuro el rol del sindicalismo en la construcción de una alternativa política a este modelo. Sobre todo la participación de los sindicalistas, se me ocurre. Yo creo que las cámaras deben estar con un número importante de dirigentes sindicales justamente para atender, entre otras cosas, todo esto que estuvimos hablando hoy acá, ¿no? Y no que te vengan a buscar cuando hay una elección para que apoyemos a determinada lista. Me parece que lo esencial es estar inmersos adentro y demostrarle al pueblo que no solo servimos para dirigir un sindicato, sino también para representarlos laboralmente, sobre todo a cada uno de los trabajadores de nuestro país. Yo quiero creer, si bien hay algunos compañeros y compañeras que están en las listas, para mí es poco, para la cantidad que renueva, pero bueno, creo que hay que trabajar en base a eso, ¿no? Yo creo, no me gusta escuchar que los políticos, cuando algunos sindicalistas se tiran con los políticos, no, acá cada uno ha tenido su rol, cada uno lo ha sabido llevar por donde lo tiene que llevar y hay otros que no han sabido cómo hacerlo o han preferido otro camino, ¿no? Sí creo que, bueno, los compañeros que están hoy en la Cámara han tenido un rol importante en todo esto que hemos vivido con el tema de los decretos, con el tema de la universidad, el tema de los jubilados. Por y eso ahí tiene el valor, ¿no?, de quien te representa en una cámara, claro, porque donde quizás representando a otro sector te da la espalda. Claro. Pero acá tiene un compromiso con los trabajadores Y siendo... sí, porque en algún momento vas a volver a tu sindicato. Entonces, y aparte es una cosa, ¿cómo te puedo decir? Un sentimiento que tenés como gremialista o sindicalista, ¿no? Es saber que lo primero están los trabajadores, más allá de cualquier otra cosa. A mí me ha pasado previo a que se fuera el gobierno de Cristina, que teníamos el tema del pase a planta. Te imaginás cuál es mi pensamiento. Sin embargo, tuvimos que salir a pelear en defensa de que se implementara. No llegamos, ¿no? Porque desgraciadamente el gobierno cambió para el pase a la planta permanente de los compañeros. O sea, más allá de mi propia ideología o lo que yo considero que debe ser un buen gobierno, como dirigente sindical, la primacía son nuestros trabajadores. Y creo que eso también se traslada cuando tenés un lugar como concejal, como diputado o como senador. Me parece que sería importante volver a una equiparación en la Cámara donde además de las mujeres, los varones, el sindicalismo representado. Sí, coincido. Yo creo que esta elección quedó muy chica con esa representación. Para mí, hoy el movimiento obrero tiene que tener un rol importante en todos los sectores. Y yo creo que la voz es como dijo recién Graciela, vos tenés que volver a tu sindicato. Y yo creo que todos los que estamos en nuestro sindicato sabemos a quién representamos y sabemos por qué luchamos y nada más que bien que nosotros. Y lo vi reflejado en la Cámara de Diputados Nacional. Quienes tuvieron reuniones permanentes fueron los que armaron esas reuniones, son las diputadas como Vanessa Sigley, Palazzo, fueron los que empujaron, Paco Manríquez, Mata, los que empujaron del carro para que sucedan esas reuniones, para que el bloque se entere, para que vayamos a recorrer todos los bloques, que contemos la problemática, son las diputadas y diputados del movimiento obrero. Yo creo que estando en esa banca tenés una doble responsabilidad
moral y social, entonces creo que necesitamos ocupar más esas bancas y obviamente siempre pregonando porque sean mujeres las que ocupan esos cargos, por supuesto, sí. ¿Creen que hay un desafío tanto en esta elección, pero sobre todo pensando en el 2027, en la representación de los trabajadores y trabajadoras, tanto hacia sus sindicatos, hacia sus referentes, como hacia un proyecto alternativo que tiene que construir el peronismo de cara al 2027? ¿Creen que hay más allá de lo que pase con el gobierno Milei, creen que hay un trabajo por hacer sobre la representación de los trabajadores y trabajadoras en estas referencias? ¿O creen que va a decantar, como pasa en otros momentos políticos de la Argentina, que el peronismo aparece como bombero y va a decantar directamente? ¿Creen que hay que convencerlo, que hay que mostrar un programa político, que hay que trabajar en algo distinto más allá del contexto que viva el gobierno de Milei? El peronismo va a socorrer, seguramente va a correr como un bombero a sacarnos de esta situación, pero a mí me parece muy bien lo que está haciendo justamente. Nosotros participamos de la mesa del Partido Justicialista en la secretaría que tiene la compañera Siley, y ahí se está hablando de preparar los proyectos para demostrarle al pueblo argentino para qué queremos ser gobierno, porque me parece que hoy vendiendo figuritas ya no convences a nadie, ¿no? Lo que tenés que plantear es qué vas a hacer de lleno, que va a costar bastante, entre paréntesis, como gobierno, cuál es tu proyecto en todos los temas que hoy tenemos problemas, en el tema energético, en el tema vialidad, en el tema salud, en el tema universidad, en el tema Estado, y se está trabajando en ese sentido. Nosotros inclusive estamos terminando un proyecto de emergencia vial que previo lo vamos también a presentar en la Cámara porque me parece que es urgente, pero creo que hoy al pueblo no le vendés más figuritas. Hoy le tenés que ir, mira, nosotros vamos a hacer esto como gobierno, vos estás metido en este pedacito de acá que vamos a hacer, y con esto de a poco, porque esto va a llevar un tiempo recuperar todo lo que se ha perdido, y me parece que es la única alternativa, o sea, yo ni con afiche ni con propaganda, creo que la gente ya no se come eso, lo hemos visto que no se come eso. Entonces, bueno, hay que ir con algo en serio. Nosotros, si somos gobierno, vamos a hacer esto, que es lo que, bueno, de alguna manera, en la primera reunión, una vez que asumió Cristina, que tuvimos en el PJ, ese fue el compromiso, ¿no? Que no íbamos a presentar una elección porque sí, sino diciendo qué íbamos a hacer y qué vamos a representar como gobierno. Lo pregunto también porque, por lo menos en esta campaña o en este renacer de la campaña, todavía faltan muchos meses, lo que se ve es que el peronismo muestra ser lo contrario a Milei, pero sin hablar de qué propuestas están dando vueltas para qué problemas de los argentinos. También lo pregunto en ese contexto del tema de representación. ¿Qué opinas vos, Mara? Sí, a ver, primero hay que ganar las bancas para poder poner el voto en contra a estas medidas. Para mí es importante, muchos no entienden por qué no hay propuestas, pero bueno, hay que meterle un freno y ese freno hoy se mete en la Cámara de Diputados y Senadores, tanto provinciales como nacionales, pero me parece interesante también porque, a ver, nos están dejando un país destruido. ¿Cómo construimos primero bajo esos cimientos de destrucción? Y después también cómo hablamos del mundo del trabajo, ¿no? Porque cambiaron muchísimo. Estamos hablando de mucha gente que hace Cabify, Uber, las chicas que hacen Rappi, que se llama economía de plataformas. Bueno, todo ese mundo nuevo que no está sindicalizado, digamos, cómo nos encontramos dándole una propuesta a una persona que no goza de derechos no sé, estamos hablando de vacaciones, de aguinaldo. Entonces, ¿cómo le hablamos de salud, de obra social? Y al que agrego, perdón, que en las últimas semanas se vio que más allá que estas plataformas no brindan datos públicos, sí a través de muchos posteos de trabajadores está superpoblado. Ni siquiera están pudiendo trabajar de esto mismo porque vos pedís un Uber y hay tanta cantidad de autos alrededor porque todos están buscando ese... Los despidos que ha habido, tanto privados como en el Estado, muchos se están dedicando a eso. Esto es como en la época del menemismo, que todos ponían un kiosco o un taxi. Bueno, esto es lo mismo. Entonces va sobredimensionando determinadas actividades y los que ya venían trabajando tienen que buscarse otra salida, que es lo que está pasando ahora.
La mayoría de los y aún los que tienen trabajo. Claro, eso iba a decir, aún los que tienen Aún trabajo. los que tienen trabajo y no les alcanza, te digo porque sé de varios compañeros que lo están haciendo, salen del trabajo, si tienen un autito, Uber, si tienen una moto, salen también a hacer el laburo. O sea, se va achicando la posibilidad de trabajo y de ganar y de tener una economía que comience a, que tenga esa inversión, o sea, que el laburante, porque el que aporta a la economía es el laburante, que sale a comprarse un jean, una remerita, que va a comer a un restaurante. Me parece que ese es el punto, ¿no? Entonces, no hay sector que no esté en pena. Esa es la realidad. Te interrumpíamos, Mara, perdón. No, y también hablar de esto, de cómo incorporamos a economía informal a la economía formal y cómo le hablamos de esa construcción de derechos. Entonces ahí me parece que tenemos un desafío enorme pensar en esa reforma de derechos siempre para engrandecer, porque desde que asumió el macrismo como que hablar de la reforma laboral está mal visto. Como que nos quitaron el color amarillo, porque no podíamos andar con nada amarillo, nos quitaron la palabra reforma laboral, este gobierno vino a quitarnos todo, pero digo, ¿hay que pensar una reforma laboral? Sí, obviamente siempre pensando en esta economía informal, sumarla al trabajo formal, la falta de empleo que hay, la falta de capacitación, bueno, pensando bajo esas aristas. Eso por un lado, y también Cristina Fernández de Kirchner habla de la nueva estatalidad, porque se puso en auge cuál es el rol del Estado y por qué tenemos que tener un Estado presente. Y ya no tiene que quedar como un eslogan, porque evidentemente mucha gente votó en contra de ese Estado presente. Y el Estado presente es que te garanticen acceso a la salud pública, a la educación pública. Entonces, bueno, ¿cómo reconstruimos bajo esos cimientos? Yo creo que ahí, y como dijo recién Graciela, se está trabajando este proyecto desde la Comisión de Trabajo del PJ, cómo llegamos a hablarle a una piba, a un pibe de 20 años que te diga, mirá, yo mi mamá y mi papá nunca tuvieron vacaciones pagas ni nada, ni me atendieron una obra social. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Es un gran desafío y yo creo que se está trabajando para que tengamos todos el mismo discurso y podamos hablarle a todos. Hace un año justamente tuvimos jóvenes dirigentes de la CGT, una reunión con nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y algo que nos marcó y me quedó mucho esa reunión es que nosotros no representamos solo a nuestra actividad, a nuestro sector, al trabajo formal. Nosotros representamos a toda la masa de trabajadores y trabajadoras, no importa en dónde estén. Entonces creo que un poco es buscar esa sensibilidad y no achicarnos a lo que nos corresponde, no achicarme yo al sector energía eléctrica, sino abrir un poco y ser esos dirigentes grandes, que la grandeza te lo da ahí la inclusión. Bueno, llegamos al final de este Voces del Trabajo, pero antes, como una reflexión, le pido también a cada una si nos pueden comentar más allá de estas elecciones y qué pasa, Milei, si no, en qué hay que trabajar a partir de final de año y en estos 2 años que se vienen de este gobierno y en la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Y yo creo que es el cuerpo a cuerpo con los parámetros que te comentaba recién Mara, ¿no es cierto? Hacerle entender que el Estado no es mala palabra, qué tenemos que modificar de este Estado para que funcione mucho mejor, que el privado tampoco es mala palabra, que tiene otro rol que cumplir dentro de la sociedad, y hacerle entender de los derechos, porque hay quien ha asumido como que no tengo derechos, no importa, ¿no? Uno ve y palpás en determinadas conversaciones como que es natural no tener derechos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que preservar y ampliar justamente son esos derechos, ¿no? Y hablarle a la sociedad, hacerle entender. Yo creo que el peregrinar diario en cada uno de nuestros lugares y por fuera de nuestros lugares también tiene que estar basado en eso, ¿no? O sea, cada uno, decía Perón, es artífice de su propio destino. ¿Sí? Lo que necesitas son las herramientas para poder ser artífice de ese propio destino. Si yo no tengo posibilidad de trabajar, sea privado o estatalmente, mi destino va a ser bastante bajo, ¿no? Entonces creo que hay que volver a eso. Tal vez con otras palabras, tal vez nuestros jóvenes hoy hay palabras que pueden no llegar a entender que uno ha vivido desde que éramos pequeños, pero bueno, hay que llegar al joven y hay que llegar al mayor también, ¿no es cierto? Que también, porque ellos también tuvieron un alto grado como los estatales de votación
a este gobierno hacerles entender que los derechos no se renuncian nunca y que siempre se pelean. Mara. Nada, sumando un poco a las palabras de Graciela, hacer esa garantía para el pueblo argentino, el movimiento obrero que sea esa garantía de no claudicar esos derechos y lucharlos, así nos lo bajen por DNU, estar ahí al pie de la lucha, como lo hicieron las compañeras y compañeros de Vialidad, los de las universidades nacionales, nosotros del sector energía. Yo creo que mantenernos de pie y tener un mensaje claro para la sociedad, eso es lo que hay que sostener. Gracias por venirse a esta Barricada TV. Gracias a Gracias vos. a ustedes. Muchas gracias. Así llegamos al final de esta edición de Voces del Trabajo. Antes los quiero invitar, en este caso, a sumarse a la comunidad de Barricada TV. Recuerden que este espacio autogestivo de comunicación lleva mucho esfuerzo y para poder bancar que este tipo de programas que dan un poco más de tiempo para poder debatir la coyuntura nacional, lo que nos pasa a todos los argentinos y argentinas, es muy importante y vital, y que con un aporte, tenés un QR ahí en la pantalla, también nos encontrás en nuestras redes sociales con muchos links, podés sumarte a la comunidad de Barricada TV, de esta manera dar un aporte, el que vos quieras, el que vos puedas, de forma mensual o por única vez, para poder ayudar a este espacio de comunicación, pero a su vez participás de grandes sorteos, puedes ganarte un almuerzo, una merienda, ganarte un libro, ir al cine, bueno, de todo un poco, ahí vas a encontrar más información, así que sumate a la comunidad de Barricada TV. Nosotros llegamos al final de este programa, nos encontramos en la próxima edición de Voces del Trabajo por el 32.1 de la Televisión Digital Abierta.